Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace 10 años empezaba una aventura editorial muy singular. Desde aquí, desde Francia, Actualité Édition, dirigida por David Ferré, se ha convertido en una de las principales ventanas del teatro español y latinoamericano en lengua francesa. Precisamente para conmemorar este aniversario, contamos con dos autores fundamentales del panorama teatral español, Albert Boronat y María Velasco, muy bien acompañados por David Ferré, su editor aquí en Francia. Buenas tardes a todos y sobre todo bienvenidos a Radio Francia Internacional. Buenas tardes. David Ferré, hay que estar convencido de que el teatro se lee tanto como se representa para embarcarte en una aventura como esta. Pues no sé si se lee, pero se puede leer. Desde luego es una cuestión de voluntad, ¿no? El arte es una cuestión de voluntad. Así que creo que el teatro se puede leer porque básicamente se escribe antes de llegar al escenario. Y aunque llegue directamente al escenario, luego vuelve al libro, en principio. Entonces la cuestión de la lectura individual como un acto de resistencia también personal frente a la sociedad de consumo en general, pues no me parece una opción. Digamos. Además, cuando has visto la obra, siempre es bueno releerla y recordar lo que has visto, ¿no? Pues sí, igual pensar cómo lo habrías hecho tú. Que allá está el juego también. Contanos, ¿qué significó para vosotros ver vuestras obras traducidas y publicadas en francés? María, quizás. Ladies first. Bueno, pues es una oportunidad sobre todo de que las obras también viajen, ¿no? Y de que se produzca un diálogo con culturas que a veces curiosamente ya también están como inscritas en los textos, ¿no? En mi caso había una adhesión, por ejemplo, a cierto teatro francés contemporáneo, había una cierta afiliación, entonces era hermoso de alguna manera que los textos también fueran devueltos a un lugar, digamos, o una cultura, a una serie de referentes que habían sido también motivo de inspiración. Además es fácil ahora, con esos textos, ser representados en Francia, ¿no, María? Sí, bueno, como decía David, yo creo que la lectura en sí misma es un valor adicional, ¿no? Junto con la representación. Nadie se cuestiona, por ejemplo, que la lectura de un clásico, sea Molière, sea Shakespeare, sea Bernard-Marie Coltés, sea Sarah Kane, es valiosa, ¿no? Entonces, ¿por qué planteárselo también con el teatro contemporáneo, ¿no? La valía de estas ediciones y de estas lecturas, pero obviamente sí también, ¿no? Se convierte en una posibilidad, en la posibilidad de que también haya una traducción, una traslación escénica. ¿Recordáis cómo surgió el primer contacto con David Ferré y Actualidad Ediciones, quizás Albert? ¿Cómo lo conociste a David? Pues yo conocí a David a través de Marion, que fue la persona que me contactó aquí en París. Yo vine a París a hacer otro acto académico y de repente apareció una chica que había leído mis textos, a la que yo no conocía, a la que le habían llegado y le habían caído las manos y los quería traducir. Entonces me habló de David, que en aquel momento estaba, creo que en un momento incipiente del proyecto, y la intención de ella era traducirle y pasarle a David, que si a él le parecía bien, tirar adelante. Y para mí en aquel momento pues era maravilla poder estar traducido al francés, que es una lengua a la que le tengo como un apego especial, porque yo soy de la generación que estudió francés en el colegio, lo chapurreo ahí medio mal como un pato, pero me defiendo, puedo. Y sobre todo porque uno siempre tiene el alma de como intentar llegar al máximo de gente, ¿no? Para mí era un regalazo. Son importantes el papel que desempeñan estas editoriales. ¿Habéis tenido experiencias parecidas en otros países, en inglés quizás o en alemán? ¿Existen otras editoriales? Digamos que las casas editoriales son muy singulares, ¿no? Yo creo que existen partidas y contrapartidas diferentes en cada país.
Mi experiencia más análoga, pues tal vez haya sido en Alemania, pero desde luego también que Actualité Edition es un proyecto que va mucho más allá de la traducción también y de la edición, y que crea un corpus de actividades, ¿no?, alrededor de la autoría hispanohablante. Estábamos escuchando el himno de la alegría, el himno europeo. Quizás es una manera, la traducción, de crear un teatro europeo, que quizás no existe todavía, ¿no? Albert. Sí, bueno, yo creo que David debe tener un mapa más claro de eso. A mí que, en mi caso, yo que soy un bicho raro y es más fácil, o sea, gracias a David se pueden encontrar mis textos. Si tú vas a buscar mis textos a España no los vas a encontrar ni en castellano ni en catalán. Cualquiera que quiera leer mis textos lo tiene más fácil gracias a David que si tiene que ir a buscarlos allí. Entonces, yo digamos que esa perspectiva editorial, ¿no?, que comenta María, yo no la tengo tanto, pero porque en gran parte es culpa mía, porque soy un colgado. David, ¿te sientes el germen del teatro europeo, quizás, con tu editorial? Yo creo que el teatro europeo existe, obviamente, igual que Europa existe, pero existe más bien al nivel de producción de los festivales y al nivel escénico, de hecho. De hecho, todavía no existe un repertorio europeo, digamos, de teatro, sino que existen unos textos que se van sumando dentro de los festivales de producción. En cambio, respecto a lo que es el idioma español, digamos, hispanohablante, lo que sí me parecía muy importante es dar una ventana al teatro hispanohablante desde Europa, eso sí, incluyendo España, obviamente. ¿Hay aspectos de vuestra escritura que os parecían especialmente difíciles de trasladar al francés? Quizás en tus traducciones, David, tú has traducido la obra de María. ¿Es difícil adaptar? ¿Hay que adaptar quizás ciertas cosas o no? Yo creo que no. Eso creo que es una cosa de los años 90, que había que adaptar según la cultura que recibía un producto, un objeto, digamos, y sobre todo la cultura francesa, que necesitaba ser como un referente, digamos, dentro de esta recepción. A la fecha de hoy creo que precisamente los imaginarios y los conocimientos, para bien y para mal, ya son bastante más desarrollados respecto a las referencias básicas, digamos, que podemos tener. Quiero decir que si hablas de la Real Academia Española en un texto, no creo que haga falta traducirlo por la Academia Francesa. Pero bueno, eso ya se puede discutir, son horas de discusión. Lo que sí me parece importante es que el público francófono tenga acceso a estos textos, bien o menos bien traducidos, adaptados o menos adaptados, pero que tengan constancia de las obras y de los autores y autoras, porque precisión solamente traducimos y publicamos autores del siglo XXI, quiero decir vivos. Esas traducciones, Albert, os han permitido quizás ver nuevos matices de tu propia obra. Sí, porque hablas un poco de francés. Sí, sí, para mí sí que hay algo importante en el traspaso, que es ver el valor. Yo, por ejemplo, no sé si a María le pasa, yo escribo en voz alta, tengo que decir lo que escribo, y que hay una parte muy musical de oír la pieza caminar de la forma deseada, ¿no?, cuando la estás escribiendo. Y Marion Cousin, que es la persona de la que hablaba antes, que me parece que es maravillosa en todos los aspectos, además es música. Y ella fue la que enseguida me habló, antes sin que yo le dijera nada, de que ella necesitaba traducirlo desde la música también, ¿no? Como que había cierta música que ella también tenía que poner a bailar cuando hacía la traducción. Y es verdad que yo tengo la sensación que Marion, desde ahí, se lo he dicho muchas veces, mejora los textos. A mí hay textos que me gustan más en la traducción que en el original. Precisamente el teatro está hecho de ritmo, de musicalidad y sobre todo de oralidad. María, ¿qué sensación te da escuchar tu texto en otro idioma, escucharlo por actores franceses? También hay una manera diferente de actuar, ¿no? Bueno, es fascinante porque en la línea de lo que decía Albert hay un redescubrimiento del propio texto, de su propia sonoridad. Siempre el teatro contempla, ¿no?, esa posibilidad o esa potencialidad casi de la oralidad, ¿no? Y también uno se da cuenta como de matices que son prácticamente universales, independientemente de la lengua, ¿no? Y de otros que, sin embargo, pues dependen plenamente, ¿no?, del contexto
geocultural y de también cómo sea la filigrana de esa lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, hoy que se habla de una manera tan irreflexiva que parece que va la palabra antes que la cabeza, ¿no? Y que estamos muy acostumbrados a eso, me encanta, ¿no? Emprender discusiones sobre la traducción con David mano a mano, que muchas veces tienen que ver también eso, ¿no? O sea, más allá de la significación, con la propia sonoridad, que la sonoridad también crea significado, ¿no? Entonces, pues este tipo de discusiones que a veces en la novela, por el ritmo de producción que lleva la traducción, no hay lugar a ellas, me parece que enriquecen el lenguaje, ¿no? Que enriquecen también como mi bagaje como autora. Mi generación ha visto entrar en los teatros los subtítulos y eso facilita también poder ver teatro en versión original, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Una versión original o una buena traducción? En el texto escrito, si tú tienes acceso a la lengua, sí, perfecto. Es maravilloso. A mí en mi caso me pasa con mis textos que disfruto mucho de la comparativa, digamos, que disfruto mucho de saltar de uno al otro, de ver qué matices ha elegido Marion darle, bueno, las decisiones que ha tomado en el transcurso. Después, en los montajes, siempre es un gusto ver a los actores hablando en su lengua, ¿no? Y poder seguirlos con los subtítulos. ¿no? Sí, claro. Igual es una maravilla. Seguramente el teatro español está teniendo una riqueza increíble en estos últimos años. ¿Cómo describiríais el panorama actual desde vuestra experiencia como dramaturgos? Tú, quizás María, que has obtenido el Premio Nacional de Teatro hace solo un par de años. Pues mira que cuesta hacer como estos juicios sumarísimos y que también no creo que sea un buen momento ni en España ni en el mundo en general a nivel político y social, que duda cabe. Sin embargo, creo que sí que se está viviendo, bueno, algunos estudiosas hablan de una especie de nueva edad de oro, ¿no? Cuanto menos un arte que parecía ya arqueológico, que lleva dando la lata desde el siglo V a.C., pues parece que está teniendo una revitalización y que las nuevas generaciones también se interesan, ¿no? Y eso creo que es gracias también a que, bueno, pues a los que ya empezamos estamos en una edad ya madurita de la vida, ¿no, Albert? Pues que hemos tenido también una pulsión y un deseo muy fuerte por recuperar un arte presencial, un arte que se ejecuta desde la reunión, desde lo humano, en tiempos pues más tecnológicos y más mecánicos, ¿no? Precisamente, ¿cuál es el secreto del teatro en esta época llena de pantallas? Todavía la gente va mucho al teatro y sobre todo en España, ¿no? Yo creo que responde mucho a, un poco en la línea de lo que decía María, responde mucho a la necesidad de experiencia real a la que estamos sometidos. Y creo que va a ir a más. O sea, creo que además, embarcados como estamos en todo el viaje de la IA, el stream, la delegación del placer y toda esta pesca, cada vez más se va a poner en valor lo presencial, lo manufacturado, lo artesanal. Yo creo que va a haber una reivindicación del retorno al paisaje. Y que otra cosa es si esa reivindicación va a pasar por quien la pueda pagar o no. Pero que va a haber una puesta en valor de la cercanía y de la piel, por decirlo de alguna manera, estoy segurísimo, pero no hace falta ser un hacha. El teatro transmite mejor las emociones que el cine, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo que la televisión. Lo vivo, el espectáculo en vivo es un transmisor de emociones. Es que, bueno, todos sabemos que el cine es una experiencia que se puede hacer en solitario, y lo dice alguien que acude a las salas de cine y que ama la experiencia también del cine en comunidad, pero por desgracia, ¿no?, las plataformas pues demuestran también que es una experiencia que se llega a hacer de una manera muy solitaria y como un ocio que resulta contrapartida casi de la producción, ¿no?, sobre todo las series. Y sin embargo, el teatro es que es una experiencia esforzada y muy artesana, diría que casi como frente al scroll la edición, ¿no?, que también es un trabajo todavía muy artesano, muy de la piel, muy de la materia, que los libros son objetos, ¿no?, y nos devuelven pues esa relación también con lo que decíamos, o sea, casi con lo más humano, con aquello que se está perdiendo y de lo que a la vez estamos tan profundamente necesitados, ¿no? Olvidamos a menudo que una representación es única y irrepetible, ¿no? Nunca veremos dos representaciones iguales de la misma obra.
Sí, bueno, al final eso es lo que engancha del teatro, ¿no? Cuando tú te enganchas al teatro a la edad que te pase, lo que te engancha es esa especie de, yo creo, de conciencia de inmediatez, de que algo puede salir mal en cualquier momento, de que alguien puede equivocarse. Y suele de que, ocurrir, ¿no? y además suele ocurrir, se entere el público o no se entere el público. Y creo que eso es lo que continúa convirtiendo el teatro en una especie de bomba de relojería. A mí hay una cosa que me tiene fascinado del teatro, que es que la gente que tiende a censurarlo o a prohibirlo confía mucho más en su potencia que los que lo hacemos. En general, pero esto pasa desde Platón. Todas las personas a las que les preocupa mucho lo que se diga en los teatros y lo que pasa en los teatros, estos políticos que llegan y lo primero que hacen es cambiar el director de un teatro, confían mucho más en la terribilidad y la potencia política del teatro que los que lo hacemos, que si nos preguntara si el teatro puede cambiar el mundo, nos mostraríamos seguramente bastante escépticos o diríamos, ya nos gustaría, bueno, lo hemos intentado, pero hay algo que continúa haciendo que las fuerzas reactivas tengan que continuar poniendo sus pezuñas en los teatros, en las programaciones, en hacer listas negras de artistas o en llevar compañeros nuestros que están editados con David, que han ido a juicio y han sido censurados en España, como Pablo Gisbert y Tania. En países democráticos como España. En países democráticos como España. Albert, has nacido en Barcelona, has realizado estudios en el Instituto del Teatro de Barcelona. ¿Sientes una diferencia entre el teatro catalán y el teatro español? Tú que estrenas también en Madrid. Sí, pero es una diferencia de varias cosas. Es una diferencia de tendencias, es una diferencia en el fondo política. Hay una diferencia que se construyó o se empezó a construir como hecho diferencial a partir después de más o menos en el año 83, cuando llega Pujol al poder en Cataluña, que está 30 años allí, y en ese momento Pujol tiene el mismo papel que tuvo Richelieu en Francia. Tiene que decidir cómo los catalanes ríen, cómo los catalanes comen, qué es lo que los catalanes bailan y cuáles son las características básicas de los catalanes. Porque eso va a ser prescriptivo. Y eso cala tan hondo y tan fuerte que Cataluña tiene que decidir a quién se quiere parecer. Si se quiere seguir pareciendo a España o prefiere parecerse a otro ejemplo, que en este caso es el francés. Por eso hay mucha influencia del teatro francés en Cataluña, que es algo a lo que se enfrentaron también culturalmente los argentinos, ¿no? Y de ahí viene la diferencia, básicamente. Teatro catalán que no se privó de criticar también a Pujol, ¿eh? Acabó mal algunas veces. Sí, algunos acabaron muy mal, tan mal que se fueron a zonas oscuras, como Boadella. Ahora que tenemos con nosotros a David Ferré, ¿qué deseo le pediríais para los próximos 10 años? Aparte de ser traducidos, por supuesto. ¿Hay alguna línea quizás que os apetecería insinuarle? Es que lo está haciendo muy bien. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Yo creo que los que estamos con David nos sentimos muy identificados, bueno, no sé, con su proyecto. Y nos ha ganado un poco el corazón con esa lucha que él tiene y esa constancia y ese buen gusto que tiene. María. Sí, es que es difícil pedir algo a alguien que ya da mucho, da demasiado, ¿no? Yo siempre digo que David Ferré es casi una institución porque hace individualmente lo que a veces no hacen las instituciones, obviamente con los correspondientes apoyos, ¿no? Porque es un trabajo por y para la lengua y por y para la cultura, pero ostras, ¿no? O sea, a veces lo que uno podría pensar que es una labor editorial, una labor de traducción detrás de la que hay mucha gente y un equipo muy grande, ¿no? Pues descubres que hay individuos que tienen que poner también muchos sacrificios individuales para sacar este tipo de empresas adelante, ¿no? Entonces, es que no se le puede pedir más. ¿Qué pedirías tú, David, quizás para esos próximos 10 años de Actualité Edición? ¿Más ayuda institucional, quizás? Gracias por la pregunta, porque te iba a pedir que me la hicieras, por favor. Pero primero quisiera hacer una petición a los autores y a las autoras, precisamente porque sin ellos y sin ellas esto no pudiera tener ningún interés. La complicidad y la fidelidad en un proyecto no es una cosa emocional ni romántica.
es un acto obviamente personal, pero es una herramienta de trabajo también, ¿no? La fidelidad, si no conmigo, pues con el espacio simbólico de este proyecto. Me parece la única cosa que realmente quisiera pedir, o por lo menos abarcar, es esta, porque es lo que da fuerza a un proyecto, porque un proyecto, como bien lo acaban de decir, no es uno solo. Marion Cousin, por ejemplo, más que, por ejemplo, es un pilar de la casa, y más gente que no voy a nombrar ahora, pero entonces esto de la complicidad yo creo que es lo que da fuerza a un proyecto, es el colectivo en el fondo, ¿no? Y estamos hablando de colectivo todo el rato y al final no es cierto, no nos comportamos muy bien todas con esto. Eso respecto digamos, al material humano. A nivel institucional, pedir es un poco inútil, pero más bien recordar que estamos haciendo un proyecto institucional desde la institución, no a nivel económico, obviamente, pero que cuando se arrancó este proyecto fue también en esta línea, digamos, y que a la fecha de hoy, por muy complicado que sea para las instituciones, creo que este proyecto ya existe, está muy apoyado, muy pequeñitamente, pero está apoyado, y creo que sería bueno para ellas agarrar, como dicen en México, el mismo proyecto también. La prueba es que este viernes celebráis los 10 años en el Instituto Cervantes aquí en París, ¿no? Con una francesa leyendo textos en francés de teatro español. Pues sí, la verdad es que escuchar los textos no en formato de lecturas dramatizadas, sino escuchar la voz del texto, básicamente fragmentos, creo que es una parte muy interesante para el público, que luego le da acceso obviamente a los textos, y sobre todo esta actriz no es hispanófona y descubre los textos en muy poco tiempo y los tiene que agarrar también de algún modo de manera inmediata, y es un acto también de generosidad que creo que pertenece al teatro. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el Instituto Cervantes, aquí en París, para la celebración de esos 10 años de Actualité Edición. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, María, Albert. Mucho éxito con vuestras obras. Que sigan los éxitos. Permitidme también que dé las gracias a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¿Quieres jugar con nosotros? La gente dice, estas niñas tienen la piel muy fina, es que han crecido teniéndolo todo. Este cerdito y Laura son mi primer paladeo de la muerte. No es verdad que eduquemos igual a un niño que a una niña. No es verdad. El teatro es un lugar donde los muertos juegan con los vivos.